El incendio de Aliseda, sí tengo que daros una información. Sabemos las causas, sabemos la parcela exacta y sabemos las horas exactas de los 2 puntos en los que se provocó el incendio. Hay que ser absolutamente desalmado para provocar 2 incendios distintos. ¿Por qué se nos tiene con el salario congelado los últimos 15 años, que apenas ha variado? ¿Por qué cuando en febrero citamos al Gobierno de la Comunidad de Madrid a que se reuniese con nosotros para buscar una solución, no se nos hizo caso? ¿Por qué en marzo, cuando hicimos concentraciones, tampoco se nos atendió? Pero ¿Hasta Jesús... cuándo tenemos que tener paciencia? Bueno, este informe habla directamente de deficiencias en los programas que se han llevado a cabo en varias regiones de nuestro país. Señala que falta información sobre los resultados de esos proyectos, que no se han conseguido en algunos casos y que tampoco se han mantenido en el tiempo. Solamente en este mes se han quemado más hectáreas, más de 300.000 hectáreas, cifra superior a el récord histórico en todo un año, que fue el 2022. Así que, bueno, ojalá y de los errores se aprendan lecciones. Bueno, como sabéis, pues España está siendo asolada, sobre todo la zona oeste, te diría casi la zona noroeste, por los incendios. También, en Madrid ha ocurrido, pero, pues por desgracia, mi pueblo, el Casar de Cáceres, también ha sido, gran parte incendiado. Aparte, la zona donde yo vivía, el Monte del Casar. Por suerte, pues por muy poco no se ha quemado la casa donde yo he vivido de pequeño, con mis padres. Y la verdad es que... fijaros, vamos a empezar por Extremadura, pero yo lo quiero poner en buen lugar, por más que nos riamos por el lapsus que ha tenido María Guardiola. Con esto de que le ha ido a ayudar a Checoslovaquia, después de 33 años que ya no existiera. Pero sí que es cierto, por lo menos en lo que es a la colaboración con el gobierno central, pues creo que ha estado con el talante que se tiene que tener. Creo que, pues los pocos recursos que hay se han puesto, se han pedido, se han solicitado ayuda no solamente a España, sino a otros países de Europa. Se ha activado, pues, un sistema de alerta europeo que facilita todo esto, que parece que ha traído ayuda extranjera, incluso de países que no existen como Checoslovaquia. Y más allá del lapsus, pues parece que uno de los incendios, concretamente el de la zona sur de Cáceres, el de Aliseda y Casar de Cáceres, pues parece que tiene un origen cinegético, responsable del caza. Así también lo decía el responsable de emergencia, que me ha parecido en las veces que lo he escuchado que ha tenido un buen papel informando, con un talante colaborador con el gobierno central, que creo que es lo que ha hecho y que es todo lo contrario de lo que han hecho otros gobiernos. Ya lo de Mañueco es un nivel aparte, también lo vamos a analizar, pero vamos a empezar un poco por la broma, ¿no? Por destensar, ¿no? Algo que es tan doloroso y que se ha llevado vidas por delante y que se ha llevado tantas cientos de miles de hectáreas. Hablamos de 400.000 hectáreas en lo que va de año, más de 300.000 en el mes de agosto. Vamos con la bromita primero. Baleares, como Aragón, y también en medios del mecanismo vienen 66 bomberos de Alemania y vienen medios aéreos también de Checoslovaquia. Fijaros a Pedro Sánchez, el giro y la risita yo creo que se aguanta la risita. Cuando dice Checoslovaquia hace... y se queda ahí, le da un poco como la risilla. Fijaros en el gesto de Pedro Sánchez. Y vienen medios aéreos también de Checoslovaquia. Solo podemos dar las gracias. Es cierto que no todos los medios que pedimos el viernes... Se está aguantando la risa, de hecho se pone a mirar el suelo, que es lo que yo hago cuando quiero evitar la risa. No sé si os pasa, lo que hago es como mirar al suelo para concentrarme como en un punto y poner la mente en blanco. ¿Lo conseguirá? ¿No lo conseguirá? Nos encontrábamos con una situación de 8 incendios simultáneos. Hay un poco de risilla, parece que hay. Han llegado, pero también somos conscientes de que los medios que tenemos aquí son los que ahora mismo hay disponibles y queremos dar las gracias, y además confiamos plenamente en el trabajo tan estupendo, tan maravilloso, tan entregado que están haciendo todos los profesionales que están en primera línea de fuego y que se están jugando la vida para proteger la de los vecinos, para proteger nuestros pueblos y para proteger nuestros montes, y estamos convencidos de que esto va a acabar muy pronto y que podremos dar buenas noticias gracias a su pericia y a su profesionalidad. Extremadura es una región, como sabéis... Pues nada, ahí estaba un poco... no sé si la broma... Luego corrigió, ¿vale? Fue un lapsus, obviamente. No es malintencionado y ojalá todos los errores sean como este. Pero la realidad es que, como os decía,
las cifras de los incendios están siendo brutales. Es decir, fijaros la gráfica esta, y ya queda anticuada, ¿vale? Pero estamos hablando que solamente en el mes de agosto se han quemado más hectáreas, más de 300.000, que el año récord histórico en España desde que hay cifras, que fue el 2022, el año del incendio de la Culebra y que hubo varios muertos. Bueno, fijaros cómo está de disparada la vertical, es decir, el mes de agosto, es decir, estos días que han sido los más calurosos de la historia en la media, bueno, pues obviamente se han hecho notar, obviamente. Al final la gente simplifica mucho y dice, bueno, todo esto está provocado, incluso lo de las tierras raras, bueno, todas estas campañas, digamos, de desinformación, manipulación o de conspiración. Obviamente una parte, por lo menos la mitad de los incendios son provocados siempre, ¿vale? Pero provocado de manera intencionada o no intencionada. Es decir, que muchas veces pues el estar haciendo una pequeña fogata en el campo, tirar una colilla o, no sé, cualquier otra cosa, cuando se dan las condiciones de sequedad total, que hay combustible en el campo y que hay una temperatura elevada que acelera todo esto, si aparte hay una racha de aire o lo que sea, bueno, pues incentiva. Pero lo que está claro es que las condiciones daban para que esto ocurriera, pero concretamente en Extremadura el motivo que ha habido tiene que ver con la caza, pero yo me gustaría centrarme en las negligencias, porque fijaros que aparte del incendio, ha habido varios incendios importantes en Extremadura, principalmente en Cáceres. Uno de ellos ha sido toda la zona del Jerte, el incendio de la Jarilla, pero que se ha llevado por delante el puerto de Honduras, bueno, una zona de un valor ecológico y paisajístico brutal, espectacular. Fijaros que mientras estaba ardiendo prácticamente toda la montaña, 15-20 kilómetros, Jaraíz de la Vera, el alcalde de Jaraíz de la Vera, dio por bueno que estaba bien hacer fuegos artificiales. Y todo esto con toda se veía el humo. Fijaros, es que bueno, fijaros, me he dicho 10 kilómetros, bueno, ni 10 kilómetros, es que fijaros porque llegó también hasta la zona de la Vera, ¿no? Fijaros, como dice aquí Cristina López, creo que la portavoz del PSOE en Jaraíz de la Vera, con media provincia de Cáceres calcinándose con un incendio de nivel 1 a pocos kilómetros, me parece una irresponsabilidad gravísima, una vergüenza, una falta total de respeto a quienes están perdiéndolo todo o que están luchando contra el fogón. Esto, el alcalde este que es alcalde del PP de Jaraíz, es decir, ya hay que tener poca vista, hay que ser cazurro. Fijaros, es que se ve. Deben ser 5 o 10 kilómetros. Bueno, pues esto ha ocurrido. Fijaros que, bueno, esto lo quiero ver después. No sé si tengo por aquí. Vale, lo vemos ahora, pero fijaros, me quería fijar en Extremadura antes de ir a Castilla y León, cómo el propio portavoz del gobierno, el responsable de tema, en este caso, de patrimonio, digamos, rural y prevención de incendios y, bueno, todo esto, ha informado que el origen bueno, no sé si al final el del norte ha superado al de Aliseda, pero el que era hace unos días más grave era el de la zona de Aliseda, que es el que llegó hasta Alcázar de Cáceres, mi pueblo. Pues parece que el origen tiene que ver con la caza y no se sabe si es para ahuyentar, porque hay varios motivos, estoy investigando. Puede ser para incendiar una parte, para llevar animales a un coto privado, por ejemplo, a un coto concreto, para recalificar el territorio, para hacer, bueno, hay diferentes motivos, o incluso por venganzas de gente con la que te llevas mal y que le provoca, bueno, no lo sé. No sé cuál es, pero el tema que parece que es claro y que hay pruebas de ello es que han sido cazadores los que han provocado el incendio. El incendio de Aliseda, sí tengo que daros una información. Sabemos las causas, sabemos la parcela exacta y sabemos las horas exactas de los 2 puntos en los que se provocó el incendio. Hay que ser absolutamente desalmado para provocar 2 incendios distintos en una misma parcela por una cuestión cinegética, que es el motivo. El motivo del incendio de Aliseda, que ha arrasado ya más de 4.000 hectáreas, por una cuestión de intereses económicos. Esa es la verdad. El incendio de Aliseda sí tengo que... Bueno, pues ahí está, por motivos cinegéticos relacionados con la caza, con intereses económicos. Bueno, pues no ha dado más información, pero parece que eso... Bueno, está ahí, fijaros, la noticia era esta, se confirma que el incendio de Aliseda en Cáceres fue provocado por intereses económicos vinculados a la caza. El fuego ha quemado más de 4.000 hectáreas en la Sierra de San Pedro, que también tiene un valor tremendo desde el punto de vista ecológico, ¿no? Y bueno, mira, parece que el de la Jarilla ha sido superior. 13, joder, qué barbaridad, 13.000 hectáreas arrasadas también en el norte de Cáceres. Bueno, en todo caso, un auténtico desastre todo.
pero para desastre, el que ha habido en Castilla y León. Pero antes de eso, fijaros que esto también es muy habitual, lo de contar un relato y ya llevarle la contraria a este portavoz, que ya lo hemos visto, que la verdad es que es brutal, creo que se llama Jesús, mandando a callar o dándole un zasca épico a Albiol, que venía a hablar del tema de los incendios. Obviamente, claro, a un bombero poco le puede engañar, ¿no? A la gente que no sabe sí, pero a un bombero pues no. ¿Por qué se nos tiene con el salario congelado los últimos 15 años, que apenas ha variado? ¿Por qué cuando en febrero citamos al Gobierno de la Comunidad de Madrid a que se reuniese con nosotros para buscar una solución, no se nos hizo caso? ¿Por qué en marzo, cuando hicimos concentraciones, tampoco se nos atendió? Pero, ¿Hasta Jesús, cuándo tenemos que tener paciencia? Tú insistes mucho con el Gobierno de la Comunidad de Madrid y con Ayuso, estás en tu derecho, faltaría más, pero yo he querido hacer esa matización porque es importante, y si no es así, corrígeme. Los bomberos forestales de la Comunidad de Madrid dependen de la empresa pública Traxa, que es propiedad del Gobierno de España. Es estatal y pertenece a la SEPI, a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, que uno de sus accionistas también es la Comunidad de Madrid, aparte de otros organismos del Estado. Por lo tanto, la Comunidad de Madrid también tiene responsabilidad sobre la SEPI. Además, la Comunidad de Madrid le hace un encargo directo a Traxa. Si Traxa no soluciona el problema que tenemos de precariedad laboral, ¿por qué le sigue encargando el encargo de prevención y extinción de incendios de la Comunidad de Madrid? ¿Por qué para 2026 se lo va a renovar durante 24 años? ¿No tiene responsabilidad la Comunidad de Madrid si se lo están cargando a Traxa? Y no te discuto, y porque yo no lo conozco, el tema... No está bien hablar de algo que no se conoce. Claro, el tema es que aunque sea Traxa quien contrata, quien le tiene que dar las condiciones de quien depende de la Comunidad de Madrid, porque son trabajadores de la Comunidad de Madrid. Pero bueno, en fin, si no sabes, mejor no comentes, ¿no? Bueno, pues esto ha pasado, ya os digo que esto, si no fuera una cuestión dolorosa, es decir, no, al final las negligencias luego se llevan vidas por delante y, bueno, precisamente hablaba la madre de uno de los bomberos que ha fallecido, ¿no? Por poner también un poco de piel de no solamente hablar de cifras y de las negligencias, sino de las consecuencias que ellas derivan. Pues un miércoles 18 de abril se fue a trabajar como ellos y ya no volvió. Bueno, volvió 3 días después, fallecido. Pues no sé exactamente, porque yo no quise saber exactamente los detalles, porque el resultado era el mismo y me parece que... Pero sí sé que fue un coche de los que Matinsa era entonces, que parece ser que había pasado la ITV 3 días antes, pero oye, qué casualidad que falló el freno de mano. Creo que estaban en un árbol, gritaron, él no lo oyó, los demás pudieron apartarse y a él pues le cayó encima. Bueno, pues nada, obviamente nunca se sabe si se podría salvar una vida o no, si se hubiera invertido más, bueno, al final hay un montón de variables. Obviamente lo normal es que eso vaya mejor, pero lo que está claro, y me quiero centrar en Castilla y León, es que el desastre ha sido total. Es decir, a mí el dato de que había 35 empresas me parece alucinante y... Vamos a rascar un poco más porque, ya os digo, no solamente la gestión, la desfachatez de Mañueco, sino luego la falta de gestión, que al final es su responsabilidad. Es decir, que al final lo de echar balones fuera y un poco vamos a ver la estrategia que me parece de cara dura. Es decir, no, nos tenéis que mandar un montón de cosas, se mandan, encima no se usan y luego dice, bueno, es que la culpa es del gobierno que no nos mandas cosas, cuando él, si ve que no es decir, que está desbordado como pasa, pon el nivel 3 y que sea el gobierno central el que tome la responsabilidad, pero no lo sueltan, pero le echan la culpa al gobierno central. Es un poco como lo de la Adana, ¿no? Una auténtica locura. Bueno, aquí ya vimos en su momento cómo el caos total, no hay una implosión total de la gestión del gobierno de Castilla y León en la gestión forestal. Es una catástrofe. Es absolutamente una catástrofe, además es una catástrofe que todos los que trabajamos dentro del operativo, digamos, sabíamos que iba a ocurrir. Lo que está pasando ahora, literalmente, es que el operativo ha colapsado. Entonces, cuando digo colapsar, digo que no hay medios. Bueno, el operativo ha colapsado y recordar que, bueno, la
la secuencia completa de lo de Mañueco. Primero decía que estaba todo controlado, que no había, que no era necesario más ayuda, luego cambió la versión, luego ha tenido a gente parada de los dispositivos que había en Castilla y León, luego ha solicitado ayuda al Estado, luego ha venido la ayuda del Estado y no la ha usado, luego le echa la culpa al gobierno, luego no. Es alucinante. Bueno, fijaros el caso del incendio de Jarilla, que subió hasta Salamanca, desde la provincia de Cáceres a Salamanca, y aquí viene la denuncia de un bombero forestal de Castilla y León que dice que está a 5 minutos de ese incendio cuando llega a Salamanca y que en ese operativo totalmente colapsado, que es responsabilidad del gobierno de Castilla y León, que vuelvo a decir, 35 empresas están ahí, es decir, hay empresas que se llevan millones y que luego vamos a ver incluso cómo ponen ofertas de Infojobs, donde no se pide ni experiencia ni ningún tipo de formación. Es de locos. Llevamos 7 días al menos viendo el humo del incendio de Jarilla. Ya ha entrado en nuestra comunidad autónoma, en concreto en Candelario, Salamanca. No hay excusas para decir nos movilizamos, porque bueno, al fin y al cabo, si está en Cáceres, no en nuestra comunidad autónoma, pues oye, que arda Cáceres y vengan los alemanes a apagarlos. Estamos en una base a 5 minutos del incendio y mis compañeros están suplicando que vayamos allí. Tú fíjate lo que esto supone. Somos trabajadores que vamos a cobrar hoy igual, estemos en la base o estemos en el incendio. Mejor dicho, si vamos al incendio ganaremos 1,69 euros por cada hora que vayamos al incendio. No sé si esto recuerda a la Dana, también hubo un montón de equipos de bomberos y de equipos de rescate que se subían por las paredes porque el gobierno de Mazón no les daba el permiso, no había nadie al mando, era un desastre total. Bueno, pues esto son unos bomberos que están a 5 minutos del incendio y que no le dan permisos para ir y que están, se supone por lo que estoy diciendo, están sentados esperando a que le den la orden. Que no tiene ningún sentido. Y queremos ir al incendio. Realmente somos unos trabajadores, podríamos decir, masoquistas. ¿Por qué? Porque somos vocacionales, porque amamos el trabajo. ¿Qué nos lo impide? Pues en este caso, el Centro Autonómico de Mando, el CAM, que tiene sede en Valladolid y que esta mañana en llamada telefónica ha dicho que no hacía falta, que ya Extremadura nos mandaba unos helicópteros para cubrir nuestra zona, pero sí que se están movilizando medios. Tenemos a compañeros de la helitransportada de Salamanca, de Guadramiro, misma empresa, mismo operativo, y ellos sí que han venido aquí y nosotros estamos a 5 minutos en vuelo de helicóptero y mis compañeros están que se suben por las paredes. Y yo, cuando ahora entre las 2, también me subiré por las paredes. Realmente queremos ayudar, por favor. Es ya un grito de desesperación. Quedaros con eso, misma empresa, si al final hay aquí una subcontrata y hay otros intereses que no conocemos, pero que entiendo que es ahorrar costes. Sí. Aquí hay algo que no se está diciendo, un elefante que nadie lo está nombrando. Dejadnos trabajar, queremos trabajar, nos gusta nuestro trabajo, hacemos lo que queremos, estamos aquí porque nos gusta, no por las condiciones, no por la precariedad, no por los salarios, no por los bocadillos. Llevamos 3 días comiendo de bocadillo en León y gracias sobre todo a vecinas y vecinos, que quiero aprovechar para agradecérselo a los ponferradinos por todo lo que nos han ayudado. Bueno, pues ahí estaba la denuncia. Hay que decir que, hablamos de la previa. Por ejemplo, la Junta de Castilla y León descartó ante la UNESCO que el cambio climático supusiera un peligro para las médulas y no estaba dentro del plan, digamos, de prevención y que, bueno, pues también podía tener fondos europeos, me imagino, todo esto. Así que ahí también la cagó bastante Castilla y León. Pero hablando de cagadas, todo, es decir, de los días que ha faltado Mañueco y la excusa que ha puesto también el que se fue a comer, es muy parecido a todo de la Dana. La verdad es que es un disparate la caradura que hay que echarle para ser tú el responsable de la gestión, hacerlo ya antes mal porque has estado recortando y privatizando algo que creo no se debe privatizar y luego encima le quieres echar la culpa a los demás cuando es tuya la competencia. Vamos a ver el total porque es alucinante. Mientras Mañueco exigía a Sánchez más medios, los refuerzos del ejército no llegan y son necesarios. Eso es lo que le voy a pedir al presidente del gobierno. Usaba, según El País, solo 2 de los 5 puestos de mando que le preparó el gobierno. ¿Tú crees que pueden venir aquí los bomberos sin agua? Hay derecho a eso. ¿Dónde estaban los bomberos? A ver. El pueblo va a arder en Triguero porque no hay ni un bombero siquiera allí. Y además, según revela el diario.es, su gobierno autonómico, la Junta de Castilla y León, tardaba 8 días en pedir la vuelta urgente del personal de extinción que estaba de vacaciones. Se trata
trataría de localizar incluso personas que estén de descanso o vacaciones. Ojo, que primero dijo que estaba todo controlado, que no hacía falta más, y luego incluso le pedían por mensajes privados a gente que estaba de vacaciones que volviera. No sé si a través de la empresa, porque al final, cuando hay empresas de por medio, bueno, pues no se sabe si es desde la administración, si es a través de la empresa. Bueno, ahora iremos con eso porque hay mucho que rascar. Y que voluntariamente quieran incorporarse o echar una mano. Nada tiene que ver, para que nadie se confunda, con lo que hemos pedido al Gobierno de España. Tan solo unos días antes, el 13 de agosto, Mañueco incluso aseguraba que no le faltaba personal. Como conclusión, sí hay operativo suficiente. Que el sí hay operativo suficiente, dice el sinvergüenza. problema no era que no hubiera suficientes operativos, sino la condición de los incendios. Han hecho que el incendio estuviera fuera no del operativo, sino del triple del operativo. Parece que tardó 4 días en darse cuenta de que efectivamente le faltaban profesionales para combatir el fuego. El operativo estaba en estos momentos dimensionado para unas circunstancias. Bueno, en fin, es tremendo. Bueno, fijaros porque en La Sexta lo contaban mejor, yo creo. Es decir, la poca vergüenza de Mañueco. Alfonso Fernández Mañueco, presidente de Castilla y León, decía aquí en este programa, en Al Rojo Vivo, que tenían los medios suficientes para hacer frente al peor incendio de su comunidad autónoma. Las llamas ya habían arrasado buena parte del Parque Natural de las Médulas, pero lo peor estaba todavía por llegar. Horas después reclamaba más medios al gobierno y desde entonces la crítica ha sido que el Estado no responde, que no respondía y que no responde ahora. Atención a la información que está publicando en estos momentos el diario El País. Ana Gamar, el gobierno de Mañueco mantuvo inutilizados recursos enviados por el gobierno central mientras se quejaba de la dejadez. Pone varios ejemplos El País. El más llamativo sucedió en las bases logísticas de Bembibre y Cistierna, en León. Allí el Ejército, a instancias de la Junta, había preparado alojamiento y habituallamiento para hasta 180 personas, pero no se utilizó. Cuenta El País que el portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, se ha disculpado por esta descoordinación y además, citando fuentes del gobierno, dicen hubo más. El pasado lunes 18 de agosto tenían preparados 5 puestos de mando, de los cuales solo se solicitaron 2 y uno de ellos, ya montado, fue trasladado a otro punto. En fin, bueno, pidió disculpa, no funcionó. Bueno, fijaros porque hay una cuestión, Laura Cornejo, que es una estupenda periodista de Castilla y León. Por lo que sea, el asesor que pagamos una pasta por tuitear, esto fue el día que apareció Mañueco, que estaba de vacaciones, apareció a los 3 o 4 días después. El asesor al que pagamos una pasta por tuitear 4 fotos ha sido incapaz de darse cuenta de que hay datos sensibles en una de las imágenes. Y así con todo, nadie al volante. Luego también dice, y por lo que sea, los asesores tampoco reparan en el detalle del polo, que muy acertado no es. Bueno, pues el polo que tenía aquí una calavera cuando ya había varios muertos en Castilla y León. Pero a lo que se refiere Laura Cornejo en el tuit, es a este tuit, el primero que hace con imágenes de Mañueco. No voy a ampliar la foto, pero en esa pizarra aparecen varios teléfonos personales de trabajadores del personal de prevención y extinción. En fin, para un tuit que ponen también lo hacen mal. Pero quien creo que mejor resume el auténtico desastre o la auténtica desfachatez, porque ya no es que sea negligente, es que encima mientes o manipulas para querer echar la culpa a otro que no tiene nada que ver, cuando aparte no ya está fallando en la gestión, sino también en la prevención. Y de hecho, tu responsable, precisamente en los temas forestales, Juan Carlos Suárez Quiñones, dice que mantener el operativo de incendio todo el año es absurdo y es un despilfarro. Fijaros, Óscar Puente ha hecho un hilo con los 10 tweets de la evolución narrativa del PP, que yo creo que, lo retrata. Fijaros, aparte de que ellos pensaban con despilfarro, bueno, pues PP y Vox vetan la demanda de tener operativo antiincendio durante todo el año. PP y Vox frenan la ley del PSOE para reconocer la figura del bombero forestal como empleado público protegido. PP y Vox se oponen a las ayudas directas para los afectados por los incendios de 2021 de Zamora. No sé si recordáis que hicieron un concierto que iba a ser gratuito y al mismo tiempo para recoger dinero. Luego no se hizo, pero fue una de las ideas brillantes de Vox, que creo que estaba al mando de esta área. Un total de 26 incendios activos en Castilla y León, 10 de gravedad, 2 y 10 en nivel 1. Mañueco subraya que el problema no es de los operativos ni de falta de medios, está todo bien, no necesito nada. Luego dice Mañueco, defiende que el operativo de extinción de incendios de Castilla y León es suficiente y añade que las condiciones de calor y viento provocan que en momentos estén fuera de la capacidad de extinción.
aunque hubiera el triple de medios. 8. El PP respalda la actuación de Mañueco frente a los incendios. La situación ha estado controlada desde el principio, sí, controladísima. Y 9. Mañueco reconoce que el operativo contra el fuego está al límite en Castilla y León. Y 10. Que cada uno saque sus propias conclusiones. Mañueco a Sánchez 48 horas después de seguimos esperando los medios del ejército. Pero ¿cómo tiene tan poca vergüenza este señor? Cuando hemos visto que ha pedido cosas y luego no las ha usado. Y él ha dicho, seguimos esperando cosas del gobierno. En fin, es lamentable no, lo siguiente. Por aquí recuerdan otro más, bueno, de fijo que ya hemos visto antes. En fin, lamentable no, lo siguiente. Ojo, luego volveremos a una de las empresas, la oferta esta de Infojobs. Pero ojo que en la Xunta de Galicia, tampoco se han quedado cortos, han retirado en plena ola de incendios a varios efectivos de bomberos de Lugo y a Coruña, que luego le han tenido que dar marcha atrás. Aquí creo que lo contaban. Cronología de los hechos. Esta mañana la cadena SER publica que la Xunta había ordenado la retirada de bomberos de Lugo y La Coruña, una notificación que se había producido este martes por la noche. Después daba su versión y decía que estos bomberos no eran forestales, que eran urbanos y que ya no eran necesarios. Pues bien, hace unos minutos la Xunta de Galicia, el gobierno de Rueda, da un paso atrás, marcha atrás y ordena de nuevo movilizar a estos bomberos ahora para hacer tareas de saneamiento. Carmenchu, bueno, rectificar. Yo, bomberos para arriba, bomberos para abajo. En fin, desastroso, no falta más análisis. Atención, que vamos a temas de presupuesto y que, ojo, que nos puede salir caro, aparte de los incendios, con los dineros públicos. Porque aquí hay algo que, vuelvo a decir, esto el PP es muy aficionado a ello, lo de privatizar y entregarle dineros públicos a amigotes que luego ven por el dinero y no ven por los intereses de la ciudadanía. Creo que esto es un claro ejemplo. Y que aparte de fondos nacionales también vienen fondos europeos, lo cual luego nos pueden multar. Parece que las adjudicaciones de contratos no han sido muy limpias. Y luego vamos a poner algún ejemplito. Pues hablamos, Jesús, del último informe que analiza ni más ni menos que la financiación con fondos europeos en materia de prevención de incendios. Bueno, este informe habla directamente de deficiencias en los programas que se han llevado a cabo en varias regiones de nuestro país. Señala que falta información sobre los resultados de esos proyectos, que no se han conseguido en algunos casos y que tampoco se han mantenido en el tiempo. Sobre todo las acciones destinadas a la prevención de incendios. Demoledor este informe, que indica que se han tomado medidas precipitadas y que el comité que tenía que seleccionar estos proyectos no ha estado formado por autoridades competentes. El Tribunal de Cuentas Europeo señala directamente a Galicia. Habla de que se ha infrafinanciado con estos fondos europeos y pone... ¿Se habrá llevado Eulen algún contratito de incendios a dedo? Recordar que es la empresa de la hermana de Feijóo y que aparte es la principal empresa que financia estado de alarma de fondos privados. Recibe más dinero público que privado, pero de dinero privado Eulen es quien más dinero da, y también a Hazte Oír en su momento era la empresa que más, o su presidente, el que más dinero daba a Hazte Oír. El ejemplo de los cortafuegos de la región, una medida que debe mantenerse y limpiarse cada 3 años, pero que en los presupuestos desde 2024 solo estaban reflejados el mantenimiento y la limpieza de, atención, 1/3 de todos los cortafuegos de la zona. Jesús. Pues ya ven, puede haber también mangancia, Javier Aroca, Julio César Herrero. Claro, yo afirmo que más de una vez sí también, con lo que puedo. No, claro que ahí es un vicio bastante generalizado, pero en este caso la mangancia va unida a la temeridad y a la imprudencia, porque si tú tienes que planificar y encima tienes recursos, porque esos recursos te vienen de la Unión Europea y los destinas mal, prevés mal, planificas mal, está siendo no solamente un mal gobernante, sino además un gobernante temerario. Bueno, aparte de muchas de estas empresas al final no se dedican a esto, sino que al final cobran la pasta y van a ahorrar lo máximo posible. Bueno, pues hay aparte todo un negocio montado en torno al fuego, es decir, igual como hay oligopolios en otro lado, pues hay todo un negocio también con todo esto, ¿no? Justamente hacía un pequeño informe en Televisión Española. Efectivo, jornadas de cacería y comilonas. Son los beneficios del Cártel del Fuego, un grupo de empresarios que sobornó a políticos autonómicos para que les concedieran la gestión de los incendios forestales. Se hacían llamar el Grupo de los 6 y durante 20 años dominaron las contrataciones públicas en este ámbito. Lo hicieron con el PP, con el PSOE y con Convergencia y Unión. Adjudicaciones valoradas hasta en 151 millones de euros para una trama que se extendió en Andalucía, Comunidad Valenciana, Galicia
Galicia, Islas Baleares, Castilla-La Mancha o Cataluña. Los corruptores invitaban a los funcionarios a cazar. Ahí se cerraban los pactos clandestinos. Y durante 2 décadas consiguieron privatizar los servicios de extinción de incendios. Las administraciones públicas concedían a esas empresas todos los contratos con el precio más caro a cambio de mordidas. El principal sentenciado fue Serafín Castellano, consejero del PP en Valencia, condenado a 2 años y 7 meses de prisión tras confesar los delitos. ¡Sinvergüenza! Anticorrupción cifró las mordidas que se llevó en 167.177 euros. Y así consiguieron privatizar de manera fraudulenta uno de los servicios esenciales para salvar vidas en momentos como este, en el que miles de personas están en manos de un sector durante años corrompido. Bueno, esto es lo que lleva pasando en esta España bendita con el bipartidismo. Habéis escuchado, había todo un oligopolio que contrataban y que daban dinero. Ahí han nombrado al PP, al PSOE, no sé si también a Convergencia y Unión. Bueno, es decir, que ahí ha habido toda una estructura de empresas corruptoras. Pero al hilo de esto, hoy escuchábamos en la SER esta información de Luis Mariano Santos, el alcalde de Cistierna, de una oferta, es decir, ese pueblo es de León, una oferta de una de estas empresas, de las 35 empresas que operan Castilla y León, bueno, pues buscando 5 operarios de extinción de incendios sin experiencia y sin formación ninguna. Vamos a escuchar el testimonio y luego vamos a ver, aunque profundicemos seguramente más el próximo día, pero vamos a mirar un poquito más quién es esta empresa, que huele un poco raro, ¿no? Que alguien para apagar fuego sin tener ni idea, sin experiencia ni formación. La directora general de Protección Civil nos acaba de decir hace 10 minutos que elevar el nivel de emergencia a nivel 3 lo único que hubiera cambiado es la gestión, es decir, que en vez del liderazgo de la emergencia estar bajo el mando de Mañueco, de la Junta de Castilla y León, hubiera estado bajo el mando del gobierno, pero que no hubiera habido más medios. Sin embargo, eso es lo que ustedes reivindican, es decir, lo que no se fían es de la gestión que ha hecho el presidente de la comunidad, vaya. Bueno, es evidente que no ha funcionado, es evidente que la coordinación ha sido mala. Mire, yo pongo solo un ejemplo. Es decir, yo he escuchado a Alfonso Fernández Mañueco decir que está satisfecho por todo su operativo, pero si ustedes hoy entran, por ejemplo, en Infojobs, verán una de las empresas, por ejemplo, que está contratada por la Junta en ese operativo de incendios, pedir la contratación o lanzar una oferta de empleo de 5 operarios de extinción de incendios. 5 operarios. Y ustedes leen exactamente la oferta de empleo y cuando tú llegas a la experiencia dice, no se requiere experiencia. Y yo les pregunto a ustedes y lo pregunto a la ciudadanía y me parece una reflexión normal. Si cuando las empresas contratadas por la Junta piden profesionales para extinguir los incendios, si en estos momentos con la que está cayendo estamos pidiendo más operarios a través de ofertas de empleo y encima pedimos operarios sin requerirles absolutamente ninguna experiencia, significa que por lo menos en cuanto a los operarios, en cuanto a la experiencia que tienen, en cuanto a las condiciones tan precarias que tiene el servicio de extinción de incendios, algo está funcionando mal. Yo creo que es algo tan obvio y tan normal que desde luego Alfonso Fernández Mañueco y su equipo de gobierno deberá de asumir las responsabilidades políticas que en su momento se deriven de toda esta situación, ¿no? Una oferta en Infojobs ahora mismo, ¿eh? Sí. Hay una oferta de una empresa, se llama Orten, donde se piden 5 operarios y un capataz, ¿no? Para la zona de León. Me parece, salió hace un día, me parece que ha sido esa oferta, ¿no? Yo creo que eso por lo menos da la sensación de la improvisación que en estos momentos tenemos toda la ciudadanía de León. Bueno, a lo mejor hay una cosa en la que el 99,99% de la ciudadanía, en esto que siempre hay mucha discusión, vamos a estar de acuerdo, y es que es una auténtica vergüenza que haya empresas privadas que vayan a sacar dinero, que saquen millones y que luego saquen ofertas buscando gente sin formación y sin experiencia a primera línea de fuego. Bueno, hemos estado mirando, la oferta existe, ¿vale? Si te vas a Infojobs encuentras esta oferta, ahí está, Infojobs. Y la oferta la hace el grupo Ozono Global, que ahora veremos los cambios de nombre que ha tenido, que un grupo de empresas donde está Orten. Y que efectivamente ahí está, ya no se aceptan más candidaturas.
Bueno, peón especialista Brigada Forestal Castilla y León. Y ahí lo veis, experiencia mínima no requerida, salario no disponible, contrato de duración determinada, jornada completa, requisito, estudios mínimos, educación secundaria obligatoria, experiencia mínima no requerida, requisito mínimo no se requiere, es que lo pone literalmente. Requisitos, no se requiere experiencia previa ni titulación específica. Es decir, cualquiera, es decir, necesitas que hayas estudiado la ESO, que es obligatoria. Es decir, lo único que necesitas es los estudios que son obligatorios, pero ninguna formación específica. Bueno, fijaros porque buscando por esta empresa, por Orten o por Grupo Ozono Global, he encontrado bastantes cosas. Irene ha estado también investigando y ha encontrado algunas cosas. Seguramente sigamos investigando, pero hay un montón de artículos relacionados con... De hecho, curiosamente tiene sede en Madrid, si no me equivoco, en Castilla y León, en Valencia y en Murcia, que es la comunidad autónoma de donde salí, que anteriormente se llamaba La Generala y que tiene varios casos de corrupción bastante graves. Y esto es lo mismo que veíamos con Acciona, con otras empresas, y al final se meten en la cárcel a los políticos que son corruptos, pero ¿qué pasa con las empresas que son corruptoras? Siguen años y años pagando dinero y pagando mordidas y no pasa absolutamente nada, siguen recibiendo millones y millones de euros de dinero público a cambio de mordidas, ¿no? Como parece que es el caso. Fijaros, la sombra de la corrupción resucita con la licitación de gestión del servicio del agua, alcantarillado de San Javier. Gestagua se presenta con Orten, empresa del grupo La Generala, protagonista de más de una investigación judicial en anteriores adjudicaciones. Bueno, hay mucha información, ¿vale? Por poner algunos casos, esto es una salvajada. Uno de los contratos, porque ya os digo, esta empresa empezó en Murcia, y a esta empresa, sin ningún tipo de experiencia previa, le dieron una concesión por 300 millones para que llevara las ambulancias de Murcia. Si estamos hablando ya del ámbito sanitario. Y lo veis, un grupo salpicado por el escándalo de corrupción del PP está detrás de las empresas que han cazado el macro concurso de las ambulancias de la región de Murcia, Ambulancias del Mar Menor SL o Ambulancias Do Atlántico. Dos de las firmas vencedoras sirven de pantalla para Grupo Generala, un conglomerado manchado por un escándalo que llevó a Pedro Hernández Mateo, exalcalde popular de Torrevieja, Alicante, a la cárcel. Las desconocidas firmas se aliaron con Ambulancias Sánchez para ganar la contrata de 300 millones de euros en 8 años. Lo hicieron tras una licitación que ha resultado polémica. La Consejería de Salud de la región falló el contrato a principios de abril, concluyó el departamento que dirige Manuel Villegas García del PP, que la oferta de la unión temporal de empresa formada por Mar Menor Sánchez do Atlántico merecía una puntuación mayor que la alianza entre Ferrovial, Ferroser, Servicio Auxiliar y Ambulorca, que impugnará entre otros rivales. Ello provoca una luz de quejas de los competidores que alertan que el vencedor no tiene estructura para asumir los 8 lotes que ha ganado. Bueno, pues ahí está. Tras el polémico fallo de salud, el director general del Servicio Murciano de Salud, Asensio López, suspendió la resolución del concurso a los pocos días de detectar defectos. Bueno, veremos en qué queda, pero esto huele a chamusquina, ¿no? Es algo bastante común. Bueno, igualmente parece que hay como... Aparte del pavo este hay un oligopolio, aparte de la fibra y los teléfonos, que también hay un oligopolio que controla el negocio privado de la extinción. El gobierno se gasta 270 millones en 2 años, así que no solamente esta empresa, sino que hay como ciertas empresas que concretamente con el tema de la extinción de medios aéreos están ahí metidos, y una de esas empresas es esta. De hecho, tiene varios contratos. Yo voy a intentar hacer un hilo con toda la investigación. Lo que pasa es que ya os digo, he encontrado tantas cosas que no me ha dado tiempo a meterla. Fijaros, creo que es, digamos, la mejor herramienta, ¿no? para buscar información. Al preguntarle la relación de Ozono Global con todo esto, bueno, pues aparece aquí que es un conglomerado con sede en Murcia que se constituyó en 2013. El grupo está representado por Manuel Martínez Ortuño y que, bueno, anteriormente se llamaba La Generala, y que le han cambiado el nombre después de, seguramente, pues algunos de esos problemas. Fijaros que está en servicios forestales desde 2009. Creo que lleva toda la parte desde hace varios años en Murcia, que es donde empezó, pero luego tiene contratos en Castilla y León, tiene contratos en Valencia, tiene contratos en Murcia, en Madrid. Bueno, es decir, digamos que se ha metido también de lleno en los servicios forestales. Ojo, construcción educativa, ganó 3,7 millones de euros en la construcción de un colegio en Alicante. Fijaros que siempre son comunidades del gobierno del PP. También restauración ambiental, culminó la restauración del Pollet de Saler de Valencia. Aquí hablamos, mira, lo que estamos hablando de las empresas de ambulancias sin tener experiencia, 300 millones en Murcia.
Mantenimiento urbano, renovó contrato de mantenimiento de zonas verdes en Torrejón de Ardoz y Valladolid, siempre gobierno del PP. Fijaros, investigaciones y condenas. Ahí lo tenéis. Sospechas sobre la general de denominación anterior. El grupo llegaron a la fiscalía por posible malversación de fondos y financiación ilegal del PP. En 2013, Pedro Ángel Hernández, ex alcalde del PP de Torrevieja, fue condenado a 3 años de cárcel por prevaricación tras adjudicar el contrato de basura al grupo en 2004. Es decir, que este fue condenado a 3 años por darle de manera no legal el contrato a esta empresa. El grupo ha conseguido retirar además adjudicaciones, incluso con menos puntuaciones que otras competidoras, como en el caso de un concurso que ganó en 2016. Las empresas perdedoras, de la ambulancia también lo han llevado a juicio. Ojo a esto de la red clientelar del PP. Un audio del 2018 del entonces concejal Roque Ortiz reveló que hay mucha gente que está donde está gracias a vosotros y al Partido Popular, que no se le olvida a la gente que trabaja en las concesionarias. Las concesionarias son las empresas, digamos, que reciben contratos públicos y que parece, hay una cuestión. Bueno, la trayectoria de ambos grupos empresariales refleja un patrón de crecimiento significativo en el sector de servicios públicos, pero con controversias persistentes relacionadas con sus métodos de adjudicación y vínculos políticos, particularmente el Partido Popular. Aquí había una cosa, creo que aquí lo especificaban un poco más, que tiene que ver con la red, la red clientelar del PP. La situación se marca en lo que se ha descrito como una red clientelar del PP en la región de Murcia, donde las adjudicaciones públicas parecen estar influenciadas por consideraciones políticas más que por criterios técnicos. Creo que por ahí se hablaba que ha habido en las adjudicaciones, aparte de las adjudicaciones ya conocidas, hay una cuestión que parece que en pedanías de la región de Murcia se contrataba, creo que lo especificaba por aquí. Fijaros, esto es lo que me pareció más interesante. Según denuncias de la oposición empresario murciano, Martínez Ortuño forma parte de la red clientelar desarrollada por el PP en Murcia durante sus más de 25 años de gobierno interrumpido. Esta red financia mediante un sistema donde se intercambiaba influencia y votos por trabajo en empresas afines y privilegiadas. Aparte de eso, tiene un montón de denuncias. Fijaros, también se habla aquí de que se pudo financiar el PP ilegalmente en las últimas elecciones municipales. Esto es una denuncia del PSOE en 2020. Y aquí habla que el Ayuntamiento de Murcia gestó un contrato a medida, se lo daba también a esta empresa, y en uno de estos contratos, el de Parques y Jardines, habrían desaparecido el 30% de los fondos destinados al servicio. Bueno, en todo caso, tiene un montón de contratos, incluso en la contratación de digamos, concejales y alcaldes del PP en estas empresas. Bueno, fijaros el audio del 2018 de Roque Ortiz. Además, hay mucha gente que está donde está gracias a vosotros y gracias al Partido Popular. Que no se le olvide, a la gente que trabaja en las concesionarias, que no se te olvide a la gente que le hemos conseguido un trabajo, todo eso que no se olvide, porque el que no se acuerda de las cosas es un marrano. Y puede ser que cuando vengan otros, que no va a pasar, porque de la calle. Yo necesito toda esta información y la necesito a lo largo del mes de enero, como mucho al principio de febrero. Y tenemos peticiones y yo hay muchas cosas que sin contar con nadie voy a hacer. Alumbrar, una cosa de Monteagudo, una cosa de tal. Tengo un montón de cosas que las vamos a poner en marcha. Y no me voy a esperar a otro momento. Vamos a empezar el proyecto y lo vamos a hacer. Y ya cuando vaya al final de febrero, pues, a lo mejor mando una comunicación generalista a toda la pedanía donde digo que si hay alguna cosa para mandar que me lo digan. Pero ya lo tendré con todos vosotros. Por favor, que no tengamos que ir detrás de vosotros. Yo lo que quiero es que todos vosotros, todas las cuestiones de alumbrado público que hayáis o tengáis en mente, que nos las hagáis llegar directamente a nosotros. Y yo voy a gastarme un dinero sin hacer convocatoria pública en tal satisfacción. Bueno, pues ahí lo tenéis. La verdad es que bastante vergonzoso. Obviamente, pues ahí tiene un montón de contratos. Concretamente en Castilla y León tiene varios de prevención, pero también de servicios de incendio. Y bueno, pues la verdad es que es bastante lamentable que tenga que recurrir a este tipo de ofertas. Fijaros, por ejemplo, este es uno de los muchos contratos que tiene. Seguramente sea el de esta oferta, porque tiene varios, ¿vale? Pero este concretamente es el el Servicio de Lucha Integral contra Incendios Forestales por cuadrilla helitransportada de tiene el de helitransportada y luego otro normal
de extinción, uno por 1.700.000, este por 1.469.000, y veis que es orden, pero tiene un montón de contratos en realidad, unos de prevención, otros de helitransportada, otro de prevención. Hay varios contratos en Castilla y León, pero luego hay otros muchos en otras comunidades autónomas, ¿no? Pero bueno, ahí hay una mafia que, ya os digo, seguiremos investigando porque hay bastante de dónde tirar, y obviamente pues la gente no es tonta. Y la gente pues ha salido a la calle a protestar en Castilla y León, igual que pasó en Valencia, pues pide la dimisión de Mañueco, igual como en Valencia pues están pidiendo la dimisión de Mazón. Vernos completamente solos y olvidados. El fuego no solo quema en el monte de Castilla y León, sino también en las calles. A protestar, que nos tienen abandonados. Indignación y enfado entre los vecinos de La Bañeza. León se quema y las personas se mueren. Que se suman a las protestas que iniciaron en León. ¡Ardió mi casa! ¡Ardió la de mi prima! ¡La de mi vecina! Salen a la calle con pancartas. La Junta de Castilla y León no ha actuado. Y con un mensaje claro, piden la dimisión de Mañueco. ¡Mañueco, Quiñones, dimisión! Protestan contra la gestión de su presidente y este le responde así. Yo tengo la conciencia absolutamente tranquila. Sánchez anunciaba su visita a la zona más afectada en Zamora. Pedro Sánchez se trasladará a Molezuelas de la Carballeda acompañado del presidente de la Junta de Castilla y León. Y al llegar no hay rastro de Mañueco. La visita express de Pedro Sánchez junto a Marlaska está marcada por la ausencia del presidente de la Junta. Mañueco se encontraba en una reunión junto a miembros del Ejecutivo Autonómico. Avanzar en el plan de recuperación de las zonas afectadas. Mientras el fuego avanzaba sin control en zonas de León y Zamora. ¡Agua! ¡Agua! Mañueco llegaba 3 días después al CECOPI. A todos nos puede pillar en un determinado momento un fuego en un determinado sitio. Y aseguraba, ya con zonas ardiendo sin control y con pueblos evacuados, que no hacían falta más efectivos. Yo creo que los medios en estos momentos son suficientes. De estas palabras a estas otras. Y los refuerzos del ejército no llegan y son necesarios. Hay 4 días de diferencia, de afirmar que todo podría estar controlado, a pedir de manera desesperada más medios al presidente. Necesitamos todos los esfuerzos del ejército. Y mientras Mañueco apunta al gobierno, los vecinos le apuntan a él. ¡Por culpa de unos ineptos! Bueno, pues nada, por aquí se ve... Inmediata de emergencia de interés nacional, nivel 3, ante la crítica situación que asola la provincia y amplias zonas de Castilla y León. Bueno, pues ya pueden escuchar esas protestas y también pueden ver a los vecinos y a los afectados cómo están en la calle. Veremos, ¿no? Porque me parece que por un oído le entra, por otro le sale. Pero la realidad de todo esto, más allá de las negligencias, es que esto ya se denunciaba en las Cortes y igual como se denunciaba, pues se votaba en contra por parte de la mayoría que tenía en este caso el Partido Popular, lo cual hubiera mejorado obviamente los servicios públicos. Pero parece que los intereses privados, esa colaboración público-privada está por delante, aumentaron el presupuesto, pero para beneficiar a empresas privadas y todo esto que se pedía se votó en contra. En primer lugar, anunciar todo nuestro apoyo a esta moción, que por desgracia es más necesaria que nunca. Porque, señorías del Partido Popular, esta iniciativa lo que reclama es lo que llevamos años demandando, que en Castilla y León haya un operativo de prevención y extinción de incendios y de emergencias permanente, coordinado y perfectamente dotado en cuanto a medios humanos y materiales los 365 días del año y desde lo público, porque estamos cansados de repetirles que los incendios se apagan en invierno. Y ustedes van a tener el cuajo de votar en contra de esta iniciativa, precisamente hoy, cuando en estos días Zamora arde, cuando la Sierra de la Culebra... Pero esto era en la época de los grandes incendios anteriores, en 2022, el de la Sierra de la Culebra, que se volvió a hablar y al final pues quedó en más recursos para empresas privadas que pues tienen otros objetivos que no son los de la ciudadanía. Se consume en las llamas, devorada por un pavoroso incendio de más de 30.000 hectáreas ante la lacerante falta de medios de la Junta, con menos del 50% del operativo activado, con un anuncio de altas temperaturas y de ola de calor que disparaba el peligro de los incendios y la Junta a verlas venir de brazos cruzados sin activar el riesgo alto como demandaba el sentido común y los expertos.
Es verdaderamente intolerable la falta de previsión y la negligente gestión. Es atroz y rayana en lo delictivo. De 15 cuadrillas terrestres que tenía que tener la Junta de Castilla y León operativas en Zamora, únicamente había 4. De 6 helitransportadas, solamente había 3. Y de 5 nocturnas, únicamente 1. Y con este panorama, con el precedente del terrible incendio de Ávila del año pasado, y con 30.000 hectáreas calcinadas en Zamora, el consejero de Fomento de Medio Ambiente tiene el cuajo de decir que mantener el operativo de incendios todo el año es absurdo y un despilfarro. Y el señor Mañueco ni lo ha cesado ni el consejero ha dimitido motu propio. Señorías del Partido Popular, vergüenza, cosa que ustedes ni tienen ni conocen. En fin, es así. Fijaros, este fue el momento de la votación, ya no el 2022, sino ya del año pasado. El año pasado PP y Vox votaron en contra de mejorar las condiciones laborales de los bomberos de Castilla y León. También se opusieron a dotarles de más medios humanos y materiales, que no se olvide. Bueno, pues al final estos son las acciones más allá de relato, lo que ocurrió, y bueno, pues PP y Vox votó en contra de un plan adecuado para los intereses de la ciudadanía en cuanto a prevención de incendios. Obviamente lo que hemos visto de estas empresas que se llevan los contratos no, obviamente buscan su interés económico y no el de la optimización de la seguridad de la ciudadanía. Se procede a someter a votación la toma en consideración de la proposición de ley de bomberos y bomberas forestales de Castilla y León. Las Cortes de Castilla y León toman o no en consideración la proposición de ley 15 de bomberos y bomberas forestales de Castilla y León presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León número 297 de 18 de junio de 2024. Comienza la votación. Votos a favor 37, votos en contra 43, abstenciones 0. Por tanto, queda rechazada la toma en consideración de la proposición de ley de bomberos y bomberas forestales de Castilla y León que ha sido debatida. Bueno, pues esta fue la realidad, y yo, para más Henry, para cerrar, ya que así es como de humor el asunto, cuando se hizo esta votación, fijaros, porque quiero terminar con el argumento que dio Vox para votar en contra, que era porque en la ley ponía un montón de veces bomberos y bomberas. Parece de coña, pero es así. Hay responsables de lo que está sucediendo y voy a poner algunos ejemplos muy breves. Mira, en octubre del 2024 el Partido Popular y Vox rechazaron en Castilla y León tramitar la ley de bomberos forestales. ¿Sabéis cuál es el argumento que dio Vox? Que la ley ponía bomberos y bomberas y que era un panfleto ideológico de género. Por eso lo rechazó Vox, porque ponía en la ley bomberos y bomberas. Y lo rechazó, se rechazó. También rechazaron que el operativo contra incendios estuviese todo el año, pero es que esto es recurrente, cada año siempre van detrás. Y fíjate, la Sierra de la Culebra en 2022 ardió en junio del 2022, en junio. ¿Por qué es importante junio? Porque durante muchísimo tiempo, tanto los sindicatos, bomberos forestales, la oposición, le decían que había que ampliar el plan de verano, porque el calor llegaba antes. Y decía el consejero famoso Quiñónez, que el verano empieza el 1 de julio. Como no tenía activado el plan, solo un 30% del plan estaba activado, la Sierra de la Culebra ardió en junio con solo un 30% del plan activado. Lo han cambiado. ¿Sabéis cuándo lo han cambiado? 31 de marzo del 2025, 2 años después de que se ardiera la Sierra de la Culebra. Ahora sí, ahora el verano, a efectos de incendio, empieza el 12 de junio. Pero ¿tiene que pasar todo esto para que lo hagan? ¿Hay responsables? Bueno, fijaros, porque todo esto que comenta Antonio Maestre es cierto, y por aquí hay uno que le dice, eres un puto mentiroso y sinvergüenza, te iré pensando, ¿no? Ahí está. Lo que dijo Vox fue, literalmente, pues con Vox empiezan mal. Empiezan mal porque el final es una perversión del uso del español que no aportan nada al texto que desde luego ensombrece la intención de dotar a estos hombres y mujeres de una regulación necesaria. Y es que fíjese, yo cuando leía 23 veces en la exposición de motivos, 23 veces bomberos y bomberas, es que es imposible leer eso y poder entender todo también, porque en la exposición de motivos, una vez que se está debatiendo la ley, pasa a ser parte del articulado y por eso quedé registrado. Bueno, pues con nosotros no van a contar con eso porque aparece otras 58 veces en el propio articulado. Bueno, pues ahí están los argumentos de Vox para votar en contra, que dice demasiadas veces bomberos y bomberas. Ahí están, están pillados con el carrito de la vete a casa. Bueno, pues así de lamentable está la cosa y por desgracia pues se lleva vidas humanas por delante. El PP principalmente, bueno, pues no haciéndose cargo de su responsabilidad y echando la culpa a quien no la tiene y, bueno, pues no admitiendo sus errores y sobre todo votando en contra de las leyes que mejor
resultados darían para, en este caso, la prevención y extinción de los incendios, dicho por los que saben, por los bomberos, pero obviamente sus intereses están ajenos a la voluntad de la mayoría o los intereses de la mayoría, sino más bien a beneficiar a empresas amigas. Bueno, lo de siempre. Pero bueno, en fin, a lo mejor me extendió bastante, pero creo que era necesario ver todo esto porque la verdad es que es bastante trágico que, bueno, pues en cosas donde depende no solamente el patrimonio natural que tenemos en España, sino también las vidas humanas que se llevan por delante, bueno, pues estén en manos de gente que piensan en el beneficio del empresario amigo en lugar de dotar, en este caso los españoles, de servicios públicos que estén a las alturas de las necesidades. Y obviamente, una vez más, no han estado a la altura de las necesidades y su solución es culpar a los demás y obviamente comprar medios para que cuenten con un relato alternativo. Pero bueno, esperemos que terminen bueno, estos incendios que la verdad es que, como os decía, solamente en este mes se han quemado más hectáreas, más de 300.000 hectáreas, cifra superior a el récord histórico en todo un año que fue el 2022. Así que, bueno, ojalá y de los errores se aprendan lecciones. Llegó el momento de no estar callado, de desmontar inventos que vienen envenenados. Es contrainfo, que no es lo mismo. Pandemia digital, desinfectando su cinismo.